Bien, queríamos compartir juntos una palabra. Veníamos hablando en estos días junto con Silvia lo contento que nos ponen los grupos de crecimiento. Yo estoy en un grupo de crecimiento, Silvia también está en un grupo de crecimiento, tenemos varios, tenemos para adolescentes, tenemos otros con jóvenes, varones. Hombres, ¿no? Y la verdad es que nos pone muy bien ver que están creciendo, que a través de los videos que compartimos, pasamos unos videos, después tenemos unas preguntas y trabajamos con el texto bíblico, porque creemos que la escritura, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios nos habla, ¿no? Y estos personajes, estas personas que encontramos en la escritura son tan parecidos a nosotros y creo que el Señor los dejó ahí en la palabra con sus defectos y con sus virtudes. Y muchas de esas virtudes nos podemos identificar o quisiéramos alcanzar. Y también muchos de esos defectos nos representan, ¿no? A lo largo de estos estudios hay preguntas que nos hacemos, hay preguntas que a veces nosotros compartimos de que, mira, mi grupo preguntaron esto y en el tuyo que preguntaron, ¿no? Y justamente como venimos estudiando la historia de Jonás, había algo que había salido un poco ahí en los grupos y que nos llamaba la atención. Dice en el libro de Jonás, para entrar en la referencia de lo que hablábamos, ¿no? Capítulo 1, versículo 7, dice: y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, y acá está lo que nosotros hablábamos, ¿no? Soy hebreo, y al Señor Dios, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres, los que estaban con él, la tripulación, que no hacía mucho tiempo que lo conocían, dice, se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Claro, nosotros vemos que a partir de los grupos pensamos cuáles eran las cosas con las que Dios nos estaba hablando a través de la vida de Jonás, y lo que encontramos en este pasaje nos hizo meditar en una pregunta que se las voy a leer. Dice: ¿por qué es importante que nuestras vidas reflejen verdaderamente lo que creemos, ¿no? Y encontramos acá en Jonás que él en un punto dice algo, pero que no está alineado a lo que está haciendo. Contradice totalmente lo que él está viviendo, contradice totalmente, porque él se está escapando de Dios, porque no quiere ir a predicar a donde Dios lo había mandado. Termina con estos marineros y producto de eso que se levanta la tormenta. Claro, él dice: temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo. Les cuenta toda la historia, ¿no? Que él venía escapando porque Dios le había dado un mandato de ir a predicar a una ciudad y él no quiere ir. Y toma una nave que va para otro lado, y en la nave se desata esa tormenta de la que hablaba Marcelo. Y cuando los marineros le preguntan, indagan, ¿no? Porque quieren saber por qué está el mar de esa manera embravecido, ¿no? ¿Por qué está el problema? Entonces él les cuenta. Entonces los hombres, dice, se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? ¿No? Porque estaba actuando mal, pero él se declaraba profeta de Dios y alguien que temía a Dios, pero en realidad no coincidía con lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Y cuántas veces pensamos eso? ¿Cuántas veces nosotros decimos creer cosas
que no tienen que ver con lo que hacemos. Bien, continuamos con la palabra del Señor y disculpen, me agarró tos, así que no podía seguir. Hicimos un pequeño break. Así que hicimos un break, pero vimos que subió la audiencia, así que por ahí hacemos alguno que me estoy muriendo o algo, como para que empiece a levantar, ¿no? Bien, como decíamos, sí, compartíamos la historia de Jonás, cómo este muchacho hace todo lo contrario a lo que él dice, porque él les explica a los marineros que estaban con él y les dice que él era un profeta de Dios y que él servía al Dios que hizo el mar y la tierra. Que temía a Dios. Que él temía a Dios, o sea, esas fueron sus palabras, ¿no? Pero qué difícil y qué distinto es decir algo y hacerlo. A veces hay un abismo en eso, y de eso por ahí compartíamos, ¿no? Claro, a veces eso pensábamos, estamos llenos de conocimiento, tenemos mucha información en la cabeza y sabemos por la palabra de Dios o por cosas que escuchamos que Dios opera de una manera determinada, pero cuando salimos a la cancha a jugar el partido hacemos otra cosa. Sí, sí. Estos días estaba leyendo, comencé a hojear un libro de Sígueme, se llama, del pastor David Platt, y él plantea algo en la contratapa del libro. Él hace unas preguntas, dice: ¿es posible que algunas personas digan que creen en Jesús, pero que no hayan realmente nacido de nuevo? ¿Es posible
que algunas personas puedan decir que han aceptado a Cristo en su corazón, pero en realidad no sean cristianos? Y él dice, no solo es posible, es muy probable. O sea, alcanza muchas veces con decir soy cristiano, yo voy a la iglesia, voy a misa, yo tengo fe. A veces para ir para la cultura que nosotros vivimos, pareciera que con decir eso ya está, nosotros ya tenemos el cielo ganado, nosotros ya somos cristianos. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que el Señor utilizó como llamado, como palabra, como mensaje. Veamos en Juan capítulo 1, versículo 43. Dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Bien, ahora vamos a ver a Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice así, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, que es Mateo. Sí, Mateo. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Bien, fíjense cómo a Felipe le dijo, sígueme. Acá ya vemos que en los otros dos versículos también Jesús le dice exactamente lo mismo, sígueme. Y lo que hace Mateo ya acá dice, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Dice Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 22, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, está hablando de Jesús, ¿no? Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, atención, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dicen Marcos, capítulo 10, versículo 21 y 22, Jesús está hablando con un joven, la Biblia habla como que es un joven rico, y dice, Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y de nuevo, sígueme. Ahora la actitud de este joven es otra, porque dice en el versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Bien, esta es la palabra, Silvia, el mensaje que Jesús utilizó, esa palabra que lo cambia todo, la palabra seguir. Claro, y a veces uno no tiene la dimensión de la palabra, pero en el original, en el griego, tiene muchas connotaciones esta palabra, mucha profundidad. Estuvimos buscando acerca de esto y quiero contarte por lo menos 4 connotaciones que tienen esta palabra. El primero es que el término implica movimiento, impulso. O sea que la persona que recibe la palabra se tiene que poner en movimiento. Bien. La número 2 implica compañía íntima con otra persona, ¿no? Y esto implica que no estás solo. Claro. ¿No? Que estás con otra persona. Y que lo vas a seguir, pero de cerca. Íntima. Ah, bien. Íntima. Y el número 3 dice, también da la idea de ir por un camino que es trazado por otra persona que ya lo conoce, el camino, y de la cual dependo para caminar, ¿no? Tiene esta connotación. Un camino que yo no lo armo, claro, porque ya está trazado y lo conoce la otra persona a quien voy a seguir, ¿no? Y de la cual dependo para caminar este camino. Claro, yo me pongo debajo de la autoridad de la otra persona
me someto a la guía de la otra persona. Porque conoce el camino. Claro, me deja la confianza, o sea, no me largo así porque me llama cualquiera, sino que entiendo que el que voy a seguir es alguien que ya caminó por ese espacio. Claro. Y la cuarta connotación tiene de que es un mandamiento de ir por un camino bajo la orden o el mandato de otro, y finalmente culturalmente se asociaba esta idea con una clase de esclavos privilegiados de la época en la casa de un amo, que eran como sus amigos de confianza con quienes siempre viajaba. Claro. Entonces, en esta palabra sígueme o seguidme, tiene esta idea de tener a alguien, un amigo de confianza que estaba cerca tuyo y que te acompañaba, ¿no? Pero hay un mandato, hay una orden, hay un movimiento, hay un actuar, ¿no? en este seguirme. Y a veces nosotros hoy tenemos esa palabra mucho más floja. Claro. ¿No? Porque por ahí vos en una cuenta de Instagram podés seguir a alguien y vos decís, lo estoy siguiendo. Claro, interesante eso, sí. Y está muy lejos de la idea que tiene Jesús para nosotros en la propuesta de él de que lo sigamos. Claro. O el llamado de él. Claro, porque la idea de decir lo sigo es intermitente, ¿no? Lo sigo puede ser en algo que dijo, a veces puedo no estar de acuerdo, entonces no comento nada, no digo nada, y después por ahí lo sigo en la mayoría de los pensamientos, de las afirmaciones. Uno puede seguir a través de Facebook, puede seguir a través de las redes sociales. Ahora Jesús está pensando en eso de que sea un compromiso. Claro, acá leíamos en uno de los pasajes que dice que dejándolo todo, acá está en Lucas 5:28, y él, está hablando de Leví, de Mateo, sí. Dejándolo todo se levantó y le seguía. Él tenía que dejar todo porque era un traidor a su pueblo, ¿no? Que estaba cobrando impuestos para él tenía que renunciar, claro, él tenía que renunciar a las ganancias que tenía de lucrar con algo que no era bueno. Él tenía que abandonar eso, tenía que alejarse de esa vida, tenía que alejarse por ahí de esas cosas malas, ¿no? De ese engaño que él practicaba y que la gente lo sabía, pero lo tenía que soportar porque él era parte del gobierno, por así decirlo, romano, y ejecutaba sobre su propia gente, sobre los mismos judíos como él. Por eso la gente no lo quería. Pero lo encontramos también en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de Andrés, ¿no? En la vida de Juan, de Jacobo. O sea, ellos están trabajando, están pescando. O sea, no es que estaban tomando sol en la playa. Ellos ya tenían una actividad, estaban haciendo algo. Y sin embargo, cuando el Señor viene, ¿no? Ellos abandonan. A ver, están abandonando una empresa. Claro. Porque no era... algo menor. Claro, no era como nosotros que podemos decir, bueno, yo voy a pescar, sí voy a pescar, pero bueno, un fin de semana voy a pescar. Esta gente vivía de eso. Acá al padre de Juan y de Jacobo se le fueron los dos socios más grandes que él tenía, porque eran sus hijos, eran los que lo acompañaban todos los días a trabajar. Ellos podían haber pensado, ¿cómo lo voy a dejar a papá solo? Es todo lo que sabemos hacer, es de lo que vivimos, toda nuestra fuerza, toda nuestra inteligencia, nuestra pericia, todo lo nuestro es pescar. Y Jesús de repente le dice, no se hagan problema. El oficio que tenía. Claro, era su oficio. Ahora yo lo voy a hacer pescadores, pero de hombres. Y de eso ellos no entendían nada. No sabían nada. No sabían nada. Entonces, tienen que... Dice acá, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Exacto. Abandonaron, soltaron lo que estaban haciendo y fueron ante la propuesta y el llamado de Jesús. Un poco como lo que decías vos del término en griego que habla del impulso, de un movimiento. Sí. No es como, bueno, voy a consultar mi agenda, voy a ver para dentro de una semana. Si tengo tiempo, un ratito de tiempo. No, miro qué publicaste.
este seguir era algo determinante para ellos, era algo de no había tiempo para esperar. Jesús decía, seguime, y había que seguirlo. Involucraba todo, la vida, un compromiso muy grande, ¿no? Era poner el reino de Dios por encima de todo y seguir sin saber, digamos, qué iba a pasar, o Claro. a dónde ibas a estar, Claro. o qué tenías que hacer. Sí, no, por eso yo creo que Jesús tenía claro que él no venía a buscar simpatizantes, ¿no? Él vino a buscar gente que estuviera dispuesta a entregar su vida. Y si tenemos la posibilidad de leer un poquito acerca de la tradición, dice que estos 4 pescadores, tanto Pedro, por ejemplo, que dicen que murió con su cabeza, crucificado con la cabeza hacia abajo. Andrés dicen que fue crucificado en Grecia. Santiago o Jacobo fue decapitado, y Juan fue exiliado a una isla, ¿no? A la isla de Patmos, donde escribe Apocalipsis. O sea, un llamado que les costó la vida. Es que, claro, es que eso significa seguirme. Seguirme es te estoy pidiendo tu vida, te estoy pidiendo todo, te estoy pidiendo todo lo que sos, te estoy pidiendo todo lo que tenés, te estoy pidiendo tu futuro, te estoy pidiendo todo. Esto yo creo que cambia nuestra perspectiva del cristianismo, ¿no? Estos hombres hallaron que Jesús era alguien por quien valía la pena perderlo todo. O sea, en Cristo encontraron un amor que sobrepasaba todo entendimiento, una satisfacción que superaba la circunstancia, un propósito que trascendía cualquier otra meta en el mundo. Sus compromisos fueron hasta la muerte, ¿no? Por eso cuando yo leía el libro y decía, es posible que algunas personas digan que creen en Jesús pero que no hayan realmente nacido de nuevo. Es posible que algunas personas puedan decir que han aceptado a Cristo en su corazón, pero que en realidad no sean cristianos. Y dice, no solo es posible, es probable. Muy probable. Entonces, porque claro, vos no ves tanta gente que camina por un tiempo, o tanta gente que un día hizo una oración, ¿no? Un día, en medio de la necesidad, en medio del problema que estaban viviendo, se animó a hacer una oración. Escuchó algo y pensó que podría haber una salida para la necesidad y como que probó algo. Probó, salió de la situación, vio que Dios le extendió su mano, pero después esa decisión inicial se fue enfriando, ese deseo inicial se fue apagando, y en muchos casos, atención con esto que les voy a decir, muchas veces se convierte en una religión. Muchas veces pasa a ser el venir a la iglesia o el hacer una oración o pertenecer a un grupo cristiano. Yo conozco mucha gente que me dice, sí, yo tengo fe, sí, yo creo, sí, yo voy a la iglesia, yo voy a misa, sí. Pero ¿eso significa que le estás siguiendo a Jesús? ¿Podemos ver que estamos siguiendo a Jesús como lo siguieron estos hombres? O por ahí están los otros, ¿no? Porque acá también dice la historia o la palabra que nosotros estábamos leyendo recién del joven rico. En cambio, dice que el joven rico, cuando Jesús le hizo la misma propuesta que le hizo a Juan, que le hizo a Mateo, que le hizo a Jacob, que le hizo a Pedro, y dice que este muchacho, cuando Jesús le dijo, bueno, andá y vendé todo lo que tienes, porque él se había presentado con un currículum impresionante, o sea, impecable. El tipo era, indudablemente, ninguno de los que está escuchando este programa, ni nosotros le podíamos llevar por ahí el dedo gordo del pie en lo que el tipo era, en lo que representaba, lo que había hecho, lo que había alcanzado, en la religiosidad que el tipo tenía. Y sin embargo, Jesús le dice una cosita más. Dice una nomás, una así como para... Te falta una cosa. Una cosa, ¿no? Dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. O sea,
todo lo que tenés, por todo lo que trabajaste, por todo, tal vez, no sé, la herencia que recibiste, lo que te da esa seguridad vos, ¿no? Esa seguridad de que hasta el final de tus días vos vas a estar bien, no te va a faltar nada, no te tenés que preocupar por nada. Y Jesús le dice, bueno, ahora tirá todo eso andá y regálalo. Y eso va a ser tesoros en el cielo. Entonces Jesús dice, bueno, entonces ahí estás preparado para seguirme. Y el tipo se puso re mal. El tipo se afligió porque dice que esto que le pidió Jesús lo puso triste. Se afligió por estas palabras y se fue triste porque era dueño de muchos bienes, ¿no? Y esto nos refleja qué había en el corazón de este muchacho. Sí. ¿No? ¿Dónde estaba su prioridad? ¿Dónde estaba su tesoro? ¿Dónde estaba en un punto donde se apoyaba, ¿no? Su apoyo. Y... Claro, Jesús le está sacando el apoyo, claro. Le está sacando en lo que él venía confiando. Y que fue lo mismo que les dijo, a ver, a Pedro, que le dijo a Juan, que le dijo a Jacobo, o sea, a Mateo, o sea, también les pidió lo mismo, no es que les cambió el discurso. Y Jesús que dice, bueno, para este le vamos a pedir un poco menos porque es bastante bueno. No, les pidió lo mismo, bueno, tenés que dejar todo, ¿no? ¿Qué pasaba si el joven rico, Jesús no le pedía esto y lo seguía? Yo me pongo a pensar, el joven rico iba a ir, pero iba a ir con sus condiciones. Siempre iba a tener la puerta abierta para volver atrás. Siempre, o sea, hago esto, pero bueno, si Dios me lo da, lo sigo. Si no me lo da, no lo sigo. O sea, estoy contento porque Dios me da, pero ¿y cuando no me da? Iba a tener dos señores. ¿No? Iba a tener dos señores. Iba a tener a Jesús como Señor, pero iba a también tener a las riquezas. Y no se puede.